Nosotros nos gozamos que el Señor nos da la oportunidad una vez más de reunirnos eh, para alabarle, para agradecerle porque Él ha sido bueno con nosotros, para estudiar su santa y bendita palabra y para ser transformado mediante el estudio de su palabra. Nosotros empezamos el estudio del libro de Apocalipsis y la semana pasada estuvimos terminando el capítulo 1 y empezamos el capítulo 2. Al final del capítulo 1, en los últimos dos versículos, en el versículo 19 en particular, el Señor Jesús le dice a Juan que escriba un libro y en lo que le dice que escriba el libro, el Señor le da a Juan la tabla de contenidos de la historia humana, la tabla de contenidos del libro de Apocalipsis, y le dice que escriba las cosas que has visto. Las cosas que has visto fueron las cosas que nosotros vimos en el capítulo 1, cuando Juan, estando en la isla de Patmos, tuvo el Señor Jesús, se le apareció, y la manera que vio al Señor Jesús en su majestad, en su gloria. También le dice a Juan que escriba las cosas que son, hablando acerca de las cosas del presente, hablando acerca de la historia de la iglesia, hablando acerca de lo que nosotros estamos viviendo todavía en el día de hoy, porque la historia de la iglesia no se ha acabado. La historia de la iglesia continúa. O sea que cuando vemos las diferentes iglesias del Apocalipsis, los problemas, las dificultades que ellos experimentan, son cosas todavía que en el día de hoy la iglesia está tratando con estos asuntos, con estas dificultades, con estos problemas. La historia de la iglesia es la parte segunda. Vimos las cosas que son, las cosas que Juan vio, las cosas del pasado, las cosas presentes, que es el tiempo de la iglesia. Y también le dice el Señor a Juan que escriba las cosas que serán después de estas, en referencia al después que la iglesia sea quitada, después que el Señor Jesús reciba a la iglesia en el aire para siempre estar con el Señor. De allí en adelante, entonces se comienzan a desenvolver diferentes cosas que vemos en el libro de Apocalipsis, del capítulo 4 al capítulo 22. Este es el único libro de la Biblia que yo veo que tiene una definición tan clara acerca de las tres partes: las cosas que del pasado, las que viste, las que son la historia de la iglesia y las que serán después de estas. También empezamos a estudiar la primera de las 7 iglesias de Apocalipsis, que fue la iglesia de la ciudad de Éfeso. Nosotros vimos que la iglesia que estaba en Éfeso tenía una historia rica acerca del avivamiento, de cómo el poder de Dios entró en aquella ciudad y cambió aquella ciudad. Cuando el apóstol Pablo llevó la palabra, cómo desde la ciudad de Éfeso se evangelizó cada uno de los diferentes lugares que estaba en Asia Menor, y se cree que desde la ciudad de Éfeso llegó el evangelio a cada una de las ciudades. Llegó el evangelio. Vimos que el Señor Jesús habla a la ciudad de Éfeso, a la iglesia que está en Éfeso, y la elogia en relación a su esfuerzo, en relación a su fidelidad, en relación a que no soporta a los nicolaitas, a los que el Señor tampoco soporta por su doctrina, por su enseñanza. Pero el Señor tiene una palabra específica de corrección para la ciudad de Éfeso, y es en relación a su amor. Vemos que en la iglesia de Éfeso es una iglesia fiel en doctrina, es una iglesia fiel en el trabajo que hace, pero es una iglesia que había abandonado su primer amor. Es una iglesia que hacía las actividades, pero el corazón de ellos no estaba operando en el amor inicial de cuando ellos primero escucharon la palabra, de cuando el Espíritu Santo se movió en medio de ellos y trajo liberación. Y el Señor los llama a que regresen a ese primer amor, a esa devoción con el Señor, de agradecimiento por lo que el Señor ha hecho. Y es algo que el Señor nos llama a nosotros también, a examinar nuestro corazón, a examinar nuestros pensamientos, para saber con qué intención, qué nosotros tenemos
¿Por qué nosotros hacemos las cosas? ¿Estamos nosotros bien delante del Señor? ¿Son nuestras intenciones puras delante de Dios? A eso llama el Señor a la iglesia de Éfeso y nos llama también a nosotros. Hoy vamos a seguir nosotros el estudio de la palabra. Vamos a estar estudiando la segunda de las 7 iglesias. Vamos a estar estudiando en el día de hoy la iglesia que se encuentra en Esmirna. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 8 al versículo 11. Y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos. Amante Dios y Padre celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios mío. Ahora, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos, Señor, que tú estés guiando, dirigiendo, que tu Espíritu Santo esté moviéndose en medio de nosotros, Señor, dirigiéndonos, Padre Santo, Señor, revelándonos, Padre Santo, iluminándonos tu palabra, Padre Santo, Señor. Señor, que seamos confrontados cada uno de nosotros mediante a tu palabra, que seamos transformados, que no salgamos como entramos, Padre Santo, en este lugar en el día de hoy. Glorifícate en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta ciudad de Esmirna, a contrario de la ciudad de Éfeso, cuando estuvimos viéndola la semana pasada, vimos incluso algunas fotos en relación a los hallazgos y los descubrimientos que se han hecho de donde estaban aquellos lugares, pero la ciudad de Esmirna no es como la ciudad de Éfeso, que fue destruida, que solamente quedan las ruinas, sino que la ciudad de Esmirna es una ciudad vigente. La ciudad de Esmirna se encuentra en Turquía y es conocida como la ciudad de Izmir. Era en aquel tiempo, en el tiempo de Juan, una ciudad importante por el acceso de los puertos que tenía, y todavía en el día de hoy continúa siendo una ciudad importante por sus puertos. Se dice que es la tercera ciudad más importante en el país de Turquía. Queda al norte de Éfeso. Y era una ciudad que para ese tiempo era proclamada como el orgullo de Asia, una ciudad extremadamente rica debido al comercio al acceso de sus puertos y al comercio de los artículos, de los productos que pasaban por allí. La ciudad de Esmirna recibe su nombre por uno de los principales productos que se producían en aquella ciudad, que es la mirra. Mirra es una especie o un perfume fragrante que se obtiene cuando la corteza del árbol de mirra es perforado o es aplastado. Esmirna, al igual que el árbol que se usa para sacar la mirra, era una ciudad que era una iglesia que era aplastada, una iglesia que era perforada, una iglesia que era una iglesia sufriente. Es interesante porque cuando vemos la mirra en la vida de nuestro Señor Jesús, nosotros vemos que en el inicio de los evangelios, cuando se nos habla acerca de que los sabios de Oriente fueron a visitar al Señor Jesús, uno de las ofrendas que ellos llevaron al Señor Jesús fue mirra, fue oro y fue incienso, dando a entender tal vez ellos, sin conocer lo que estaban haciendo, eventos futuros que sucederían en la vida y la muerte, en la misión que vino el Señor Jesús
a cumplir aquí en la tierra. Porque nosotros vemos también que cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz del Calvario sufriendo dolor por el castigo que había recibido, a él se le ofreció mirra para tratar de opacar un poco, de calmar el dolor. Sin embargo, el Señor Jesús rechazó la bebida que se le dio. Pero también vemos la mirra, que era algo que se usaba como parte del método de embalsamar los cadáveres. Vemos que Nicodemo se encargó de, junto con José de Arimatea, de embalsamar el cadáver del Señor Jesús con una gran cantidad de mirra. Y esta es la mirra, que es un sinónimo, tiene un simbolismo en relación a lo que es el sufrimiento. Y la iglesia de Esmirna fue una iglesia de persecución, una iglesia que fue sufrida. Es un nombre muy apropiado, este nombre de mirra, para la iglesia de Esmirna. Como dijimos, una iglesia que fue perforada, aplastada, afligida. La ciudad de Esmirna era el centro de adoración para el emperador. Allí se construyó el primer templo a un emperador romano. Y allí se obligaba a los residentes de la ciudad de Esmirna a que todos los años ellos fueran al templo y ofrecieran incienso como método o manera de adoración al emperador. Y que también declararan que el César, o sea, el emperador de Roma, es el Señor. Y eso va en contra de los principios y las enseñanzas del cristianismo. Pero los habitantes de Esmirna eran forzados a hacer eso. Lo que sucedió entonces con la iglesia es que la iglesia se convirtió, los cristianos se convirtieron en objeto de persecución por negarse a afirmar que César es el Señor y por negarse a ofrecer incienso en nombre de César. Eso trajo persecución a la iglesia. Era tanta la persecución y era un método que estaba tan establecido que se dice, esto es no material bíblico, pero se dice que cada año cuando la persona iba y cumplía con el requisito, se le daba un certificado que se decía que la persona había cumplido con el requisito de adoración al emperador. Pero aquel que no lo hacía no tenía este certificado y era perseguido. Y la persecución aumentaba aún más porque se le daba beneficio, se le daba recompensa a aquella persona que señalaba e identificaba a una persona que no estaba en cumplimiento con la ley de adoración al César. Incluso se dice que parte de los bienes, se le incautaban los bienes al creyente y parte de los bienes se le daba a la persona que lo había descubierto como recompensa. Y esta era la situación que estaba pasando entre los creyentes en la ciudad de Esmirna. Un lugar de opresión, un lugar de persecución para la iglesia primitiva. Vamos a refrescar y leer el 8 y el 9. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, al Señor dictando las palabras al apóstol Juan. Y se identifica el Señor como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La carta a la iglesia de Esmirna comienza recordándoles acerca de la eternidad de Cristo, recordándole que es el primero y el postrero, recordándole que Él pasó el sufrimiento por el que ellos están pasando antes de que ellos lo pasaran. O sea que Él pasó por esa misma persecución, incluso la persecución por la cual ellos están pasando, que Él pasó, lo llevó a Él mismo a la muerte. Pero gloria sea el nombre del Señor, que la muerte no pudo retenerlo, porque dice que Él estuvo muerto,
pero Él vive. Gloria sea el nombre del Señor. La muerte no pudo retenerlo. El Señor resucitó. Ellos estaban sufriendo persecución y estas eran unas palabras que ellos necesitaban, un recordatorio, unas palabras que ellos necesitaban escuchar, que el Señor Jesús había sufrido por los mismos sufrimientos que ellos estaban pasando, que aunque Él padeció, que el padecimiento del Señor Jesús fue su victoria, no su derrota, y porque Él venció, ellos también pueden vencer. Gloria sea el nombre del Señor. La victoria del Señor es la victoria de nosotros que creemos en el Señor, aunque aparente nosotros estar en derrota. Si continuamos creyendo en el Señor a través de las dificultades, de la persecución, de la enfermedad, del dolor, nosotros, así como venció, nosotros también venceremos. Nosotros creemos que todo sufrimiento en la vida del cristiano tiene un propósito específico, así como sucedía en el caso de la iglesia de Esmirna. Todo está bajo el plan soberano de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y nosotros podemos confiar en la voluntad de Dios, que es buena, es perfecta para nosotros. El apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18 acerca de la tribulación. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria sea el nombre del Señor. Aunque el padecimiento, el sufrimiento, la persecución, la enfermedad, la muerte no nos haga sentido, gloria sea el nombre del Señor. El Señor se puede glorificar en medio de nuestra situación. El Señor puede usar una situación que nosotros vemos negativa, vemos oscura, vemos de mal para nosotros, para nuestro bien. Él puede usar lo que el enemigo se levanta en contra de nosotros para hacer mal con intención de hacernos daño y a usarlos para glorificarse en medio de nosotros. Así como le dijo José a sus hermanos, lo que ustedes trataron de hacer mal contra mí, el Señor lo hizo para bien, para salvación de muchos pueblos. Gloria sea el nombre del Señor. Eso es lo que hace Dios. Lo que hace Dios, Él lo hace bueno. Aunque no podamos comprenderlo en el momento de la angustia, en el momento de la desesperación, en el momento de la tribulación, pero podemos seguir confiando que el Señor y sus palabras son fieles y verdaderas y siempre se van a cumplir, porque el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. A veces no lo podemos entenderlo, pero aunque no lo entendamos, debemos creerlo. Gloria sea el nombre del Señor, porque nuestro trabajo no es nosotros poder discernir y entender todos los propósitos de Dios, porque la mente de Dios es muy superior a nuestro pensamiento, a la manera que nosotros podemos procesar las cosas, pero podemos creer que Él está obrando para bien. Gloria sea el nombre del Señor, que Él tiene el bienestar de nosotros en mente. Él tiene en mente bendecirnos a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es necesario, mientras estemos en esta vida, mientras estemos en este cuerpo, que nosotros padezcamos tribulación. Amén. Y esa tribulación, ese sufrimiento, a nosotros nos prepara también para compartir la gloria futura. Le escribe Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esos son a veces pasajes bíblicos que quisiéramos que no estuvieran ahí. Quisiéramos, mira, cuando nosotros vemos los hermanos de la prosperidad, los hermanos que piensan, que enseñan que el cristiano no pasa por dificultad. Yo creo que en el ser humano todo el mundo quisiera que fuera así. Y por eso es que la manera de esa enseñanza y esa doctrina llama la atención a la gente, porque es el deseo de todo el mundo, no tener que pasar por esos momentos. Pero eso no es lo que Dios dice.
Eso no es lo que Dios dice. Y nosotros no lo compartimos, no lo creemos, no porque no sea algo atractivo, sino es porque no es lo que Dios dice. La palabra de Dios dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pedro también escribió acerca de las pruebas y dice en Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Pero es necesario. En Filipenses, Pablo también dijo a los creyentes que tuviéramos la misma mente de Cristo, quien no escatimó el ser igual a Dios a cosa a la cual él aferrarse, sino que él se humilló de tal forma que se hizo en forma humana y murió la muerte más cruel, más vil, más humillante que existía, que fue la muerte de cruz. Ese es el ejemplo que el Señor a nosotros nos dejó. Nuestra preparación para el cielo, como dijimos, implica llegar a ser como Cristo, de ser conformados a su imagen. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Oiga, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Para ser como Cristo debemos entrar en el compañerismo de su sufrimiento, en el compañerismo de lo que él pasó. No debemos sorprendernos, dice Pedro, cuando nosotros enfrentamos pruebas, cuando vienen tribulaciones. Y el Señor Jesús nos dijo a nosotros también que eso es parte inevitable de lo que significa seguirlo a él. El Señor le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar nuestra cruz significa estar dispuestos a entregar nuestras vidas, e incluso morir por seguir a Cristo. Jesús no presentó un panorama de color, algunos dicen peaches and creams o una papita frita, algo que fuera fácil. No, él presentó el panorama que a nosotros nos correspondía vivir. Nos dijo que si nos aferráramos a nuestra vida la perderíamos, pero que si entregamos nuestra vida por su causa, nosotros salvamos nuestras vidas. ¿Qué beneficio nos causa a nosotros? Tener todos los logros en el mundo, ganar todos lo que podamos ganar en el mundo y perder nuestra alma. Ningún beneficio. Es algo temporal versus algo que es eterno. El tiempo que estemos nosotros en el mundo, nosotros vamos a enfrentar por momentos de dolor, por momentos de tribulación. Nosotros somos recordados, nos trae un recordatorio cuando vemos las tragedias que suceden, cuando vemos las dificultades por las que pasamos, y esta semana es un ejemplo de las dificultades y las tragedias que suceden. Es un recordatorio de lo frágil que es la vida humana. Cuando nosotros vemos que nuestros hermanos pasan por momentos difíciles, perdiendo seres queridos, y vemos lo doloroso que es la vida humana. Es un recordatorio de lo que nosotros a veces nos desvivimos en la vida, y nos damos cuenta que muchas de las cosas que nos desvivimos en la vida son tan insignificantes que no valen la pena, que son como un espejismo que el mundo tiene ante la vida del ser humano para que viva persiguiendo cosas que son completamente insignificantes. Cuando el Señor nos da su propósito en su palabra,
cuando el Señor nos dice por lo que nosotros debemos vivir. Es un recordatorio del énfasis, es un recordatorio de la urgencia que cada uno de nosotros tiene en cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, de llevar el evangelio, de vivir para Dios, de hablarle de Dios a nuestros seres queridos, para que ellos puedan compartir también la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Es un recordatorio de que nosotros debemos vivir la vida y ver la vida como la vio Abraham. Abraham era una persona que Dios bendijo con muchas riquezas. Una persona que fue amigo de Dios, que caminó, que Dios le habló y le contó sus planes. Vemos cuando Dios tenía planes de destruir Sodoma y Gomorra, dice que se le apareció y dijo, no le contaré yo a mi amigo Abraham lo que yo ha de hacer. Es el tipo de relación que tenía Abraham con Dios. Y vemos que Abraham, aunque Dios le concedió tener muchas riquezas en este mundo, Abraham vivió como peregrino. Abraham vivió en tiendas. Abraham vivió como forastero. Abraham no tuvo la oportunidad de construir y establecerse en un lugar, pero porque Dios estaba dándonos a nosotros un ejemplo de que lo que nosotros tenemos en este mundo no debe ser lo que nosotros ponemos nuestra mirada, lo que nosotros podemos conseguir en este mundo no debe ser nuestro énfasis, sino que debemos hacer como Abraham. Abraham, que vivió en la vida esperando ver por fe cumplir las promesas de Dios, de ver aquella ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Esa fue la esperanza con la cual vivió Abraham toda su vida, la cual lo hizo él confiar en Dios, creer en Dios, y dice que Dios vio la fe de Abraham y se justificó mediante a la fe. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando la marea de la dificultad sube, nosotros debemos mantenernos firmes sobre el fundamento de Cristo en lugar de ser arrastrados por las aguas de la desesperación. Porque la marea de la vida va a subir. Vamos a ser como un barco que es golpeado por las olas cuando hay tormenta. Sin embargo, debemos mantenernos firmes. No debemos desesperarnos. En el tiempo que Juan escribió, como dijimos, la iglesia de Esmirna estaba pasando un momento de persecución, un momento momentos de pobreza. Y el Señor no le está diciendo que las cosas cambiarían y que se les iba a ir la tribulación, que no los iban a presionar, que no los iban a perseguir y encarcelar, sino que le está diciendo que la tribulación iba a apretar, se iba a poner más recia, se iba a poner más difícil, los momentos iban a ser más oscuros. Sin embargo, ellos están pasando por todos estos momentos y una pobreza extrema. Sin embargo, esta es una de las dos iglesias de Apocalipsis que el Señor no le hace ninguna corrección. Ninguna corrección. No le dice, pero tengo unas cosas en contra de ti. No, ninguna corrección, sino que todo lo que hace el Señor es que el Señor les habla acerca de lo que ellos han hecho positivo y les advierte, les prepara acerca de lo que va a aproximarse, de lo que viene en contra de ellos, acerca de las dificultades. O sea que, contrario a lo que muchas personas piensan acerca de que cuando una persona pasa por un momento desagradable, es consecuencia de algo mal que haya hecho o consecuencia de un pecado, la Biblia no enseña eso. Y Esmirna es uno de estos ejemplos de casos de que ellos no habían hecho nada en sí para traer sobre ellos esa circunstancia que ellos estaban pasando. Dice el Señor que a pesar de que ellos eran pobres, ellos eran ricos espiritualmente. Jesús dice, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y esta pobreza que el Señor le está hablando, que reconoce su pobreza, está hablando acerca de la falta de bienes materiales. Tal vez la falta incluso de alimento con el cual sustentarse. Está hablando de una pobreza terrenal, pero y esta pobreza no es que la ciudad que ellos vivían era una ciudad que pasaba por dificultades económicas.
no era que el mercado libre se había caído en la ciudad de Esmirna, no era que la economía de Esmirna y la inflación había aumentado y los precios habían subido y que los salarios estaban, no, la ciudad de Esmirna era una ciudad rica, una ciudad portuaria de mucho comercio, y es muy posible que estos creyentes que estamos viendo en Esmirna, algunos de ellos habían sido comerciantes y personas de recursos. Sin embargo, por seguir a Cristo, por ser fieles a la palabra de Cristo, habían ellos caído en pobreza física, en necesidad. Sus posesiones habían sido confiscadas, sus casas, sus negocios habían sido saqueados. Sin embargo, aunque ellos eran pobres físicamente, el Señor dice que tú eres rico. Tú eres rico en lo que en realidad es importante. Hay muchas personas que pueden tener todos los bienes materiales del mundo, pero en su vida vemos que tienen ese vacío. En su vida vemos que son pobres porque tienen un vacío que solamente Cristo puede llenar. Sin embargo, vemos gente que, como el caso de los creyentes de Esmirna y hermanos, que nosotros podemos ver ejemplos vivos de personas que tienen muy pocos recursos, sin embargo, tienen el gozo del Señor en su corazón, tienen una sonrisa, tienen una palabra de aliento para el hermano en medio de cualquier dificultad. La iglesia de Esmirna era una iglesia rica en lo que en realidad vale la pena ser rico, en realidad, en lo que en realidad las cosas que importan para la eternidad, no en las cosas temporales. Y a mí me llama mucho la atención el contraste que existe entre cómo la iglesia de Esmirna ellos se ven y lo que Dios ve. Ellos se ven como pobrecitos, pero el Señor los ve como ricos. Y vemos el ejemplo de la iglesia de la Odisea, que es lo contrario. Ellos se ven como ricos, pero ellos son pobres. Vemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Dice, porque tú dices, yo soy rico, la iglesia de la Odisea, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos pensaban que estaban hechos, no le hace falta nada, como aquel hombre que hizo granero, rompió granero, hizo granero más enorme, y el Señor le dijo, ¿y qué tú vas a hacer con eso? Esta noche vienen a buscar tu alma. Esa era la condición de la iglesia de la Odisea. Ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La gente muchas veces evalúa lo que es la riqueza en la cantidad de los bienes materiales que posee. Pero qué pobre es aquel que la única riqueza que tiene en su vida son los bienes materiales. Eso es pobreza espiritual, porque allí está su corazón. Nuestro corazón no puede estar en los bienes materiales que podemos tener o no tener. Nuestro corazón debe estar en hacer cumplir la obra, el trabajo de Dios, en ser obedientes a Dios, en heredar la vida eterna de las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Y ese era el caso de la iglesia de Esmirna. Esta carta de Apocalipsis es como que el Señor le está dando a ellos sus calificaciones, su nota. Le está dando a ellos como cuando va un padre a la escuela del hijo y se le está dando se le están dando las notas, que en la clase de estudios sociales está haciendo así, en la clase de ciencias naturales está haciendo aquí, pero es la evaluación del Señor, del que todo lo sabe, a cada una de estas iglesias. Y Él no solamente evalúa las iglesias en general, sino que Él nos evalúa a cada uno de nosotros, nuestra conducta, nuestros corazones, nuestras intenciones. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en las cartas a las diferentes iglesias de Apocalipsis. Jesús le dice también que conoce las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. En contra de la iglesia, habían un sinnúmero de rumores, de campañas de desprestigiar la iglesia. Cuando la iglesia era perseguida, la gente se alegraba de que la iglesia era perseguida. Cuando los cristianos lo mataban, la gente se alegraba
de que estaban matando a gente que para ellos no era digno que el creyente viviera. Y tenemos que tener cuidado a quien nosotros escuchamos. Tenemos que tener cuidado cuando escuchamos la noticia, por ejemplo, a quien nosotros le creemos. Esta misma semana salió una noticia que una de las cadenas de televisión más prestigiosas mundialmente, los editores agarraron un video y cogieron una parte del principio y una parte del final para hacer decir a alguien de importancia a nivel mundial, decir una cosa que él no dijo. Y de eso le hicieron una campaña que duró varios años acusándolo de decir algo que él no dijo. Y así sucedía. Con los cristianos le tenían una campaña de desprestigio que la gente se alegraba. La reputación de los cristianos estaba por el piso. Decían, por ejemplo, que porque los cristianos tomaban la Santa Cena, y la Santa Cena es una referencia, un simbolismo del cuerpo y la sangre de Cristo, que en sus reuniones los cristianos comían carne humana. Eso era uno de los rumores, que los cristianos eran caníbales. Esa era una de las acusaciones en contra de los cristianos. Otra cosa era que porque los cristianos se negaban a adorar a los dioses paganos, llamaban a los cristianos que eran infieles o no leales al imperio, incluso le decían ateos porque no adoraban los múltiples dioses que ellos adoraban. También porque los cristianos se le habla acerca de un amor fraternal, de amarnos los unos a los otros. Acusaban a los cristianos acerca de los hermanos, acusaban a los cristianos de incesto también. O sea que cuando a los cristianos se los llevaban a la hoguera, cuando a los cristianos los tiraban y se los daban de comer a los animales, había el aplauso de la multitud, que se alegraban, que se estaban deshaciendo de personas que eran indeseables en la sociedad. Esa era la imagen que pintaban de los cristianos en aquel tiempo. Habla acerca el Señor de la sinagoga de Satanás, acerca de las acusaciones de los judíos. Muchas de estas acusaciones que se presentaban en contra de los cristianos venían directamente del pueblo judío que perseguía a la iglesia. Eran culpables de calumniar a la iglesia. Y así fue en la historia del Nuevo Testamento. Muchas de las persecuciones romanas en contra de la iglesia, incluso en contra del Señor, fueron los romanos por no ofender al liderazgo judío. Así fue, por ejemplo, la crucifixión del Señor Jesucristo. Pilato no tenía intención de crucificar al Señor. Sin embargo, para él quedar bien con el liderazgo judío, él mandó a que se ejecutara, se crucificara al Señor. Muchas de las persecuciones, así también fue el arresto de Pablo por Félix y Festo. Él se mantuvo, lo dejaron en prisión porque ellos no querían ofender al liderazgo judío. Durante un tiempo, al principio de la iglesia, los cristianos, los romanos no hacían diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. El cristianismo ellos lo veían al principio como un tipo de rama que venía del judaísmo, y eso permitió al principio que el cristianismo tuviera cierto tipo de libertad. Pero luego que los cristianos comenzaron a ser expulsados de la sinagoga y los judíos comenzaron a señalar a los cristianos y acusar a los cristianos, entonces los judíos, los cristianos que habían sido judíos, perdieron la protección que tenían por ser judíos. El liderazgo judío muchas veces protegía a los judíos de no tener que cumplir alguna de estas ordenanzas en relación a quemar incienso al César, de decir que César era el Señor. Y cuando los cristianos fueron sacados de la protección de las sinagogas, entonces se comenzó esa persecución que se levantó, que fue cruel en contra de la iglesia, que se cree que en los primeros 2 siglos de la iglesia más de 1 millón de cristianos fueron muertos, ya sea que los quemaron vivos, ya sea que se los dieron de comer a los animales. Los métodos más crueles que podían existir se usaron para matar a los primeros cristianos dentro de esas persecuciones. Y parte de estas persecuciones venían, como dijimos, de los judíos. Dice el versículo 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel
para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Las aflicciones, las persecuciones que sufrían los creyentes en Esmirna son cosas que le causaban temor. Pero Jesús quería fortalecer a los cristianos, a la iglesia de Esmirna, con estas palabras, diciéndole que la persecución se iba a intensificar. Pero al mismo tiempo él no les dijo falsas esperanzas, sino que le dijo que las persecuciones iban a ser mayores. Pero le dijo que aunque fueran mayores, aunque las tribulaciones empeoraran, aunque el diablo se iba a levantar en contra de ellos y algunos iban a ser encarcelados, otros iban a perder su vida, estos eran momentos que eran temporarios, que es la tribulación, que los momentos desagradables no iban a suceder para siempre. Vemos que dice que después de 10 días es el término que le dice. 10 días no sabemos si es algo literal o es algo simbólico. Hay múltiples de interpretaciones. Hay personas que dicen que fueron 10 diferentes persecuciones en contra de la iglesia. Hay otros que dicen que fue una tribulación que comenzaba 10 días después. Hay muchas diferentes interpretaciones diversas acerca de qué se refiere en relación a 10 días. Pero cualquiera que fuera la interpretación, nosotros sabemos que el Señor tiene control. El Señor pone límites de hasta cuándo puede durar la tribulación. Que cualquier momento, por más desagradable que llegue a la vida del cristiano, tiene que pasar por el filtro santo del Señor. Y que el Señor se va a glorificar en medio de la situación si nosotros le somos fieles. Es nuestro periodo de prueba, nuestro periodo de examen de 10 días. Es muy interesante este periodo de 10 días, porque me trae a la mente cuando los jóvenes hebreos que fueron llevados a Babilonia, que los sacaron de su sitio, de su pueblo, de sus familiares, y fueron llevados y los pusieron con los demás sabios, los demás estudiantes de diferentes lugares. Y sin embargo, estos jóvenes hebreos, siendo fieles, ellos rechazaron el manjar que tenían porque la comida y las carnes que tenían eran ofrecidas a los ídolos, y ellos pidieran que se le examinaran por 10 días. Y estos días de prueba en el que ellos solamente comieron legumbres, dice que salieron ellos 10 veces más robustos que los demás. Y así sucederá a nosotros cuando nosotros somos fieles en medio de la prueba. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor pone límites. ¿Hasta dónde puede llegar la prueba? ¿Hasta dónde puede alcanzar nuestra vida el enemigo? El Señor pone límite. Gloria sea el nombre del Señor. Y el Señor le dice que ellos podían no temer por dos razones. Dos razones, como dijimos. La primera es que no iba a durar para siempre. Ya sea que el Señor intervenga en la situación y nos dé la victoria, o sea que la prueba y la tribulación nos llegue tan profundo que nos quite la vida. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Que nuestra victoria es aún más completa, porque vamos a la presencia del Señor, donde ya nadie nos puede engañar, donde ya no podemos caer, donde vamos a recibir nuestra corona de la vida, nuestra victoria completa. La segunda es que la muerte física no podrá robar la vida que nosotros hemos recibido en Cristo. Más allá de la vida, a nosotros nos espera la corona de la vida, la corona del vencedor, la vida eterna. Así que cuando el cristiano parte de este mundo, el cristiano no parte de este mundo en derrota, sino que el cristiano parte de este mundo en victoria. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos que de acuerdo a la historia, como dijimos, en estas persecuciones del primer y el segundo siglo, más de 1 millón de cristianos sufrieron martirio por la persecución que la iglesia sufrió. Sin embargo, mientras más la iglesia era perseguida, más el número de cristianos crecía, más el evangelio se propagaba. Eso parece no hacer sentido, pero así muchas veces son las cosas de Dios.
porque el crecimiento es por el poder de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. La iglesia crecía. Y eso no le funcionó. La estrategia de persecución al enemigo en contra de la iglesia no le funcionó. ¿Qué sucedió? Entonces el enemigo se institucionalizó como iglesia. El emperador Constantino, al ver el crecimiento de la población cristiana que estaba siendo atropellada, lo vio como un movimiento político declararse como cristiano. Y declaró entonces el cristianismo como la religión o una de las religiones aprobadas por el Imperio Romano. ¿Qué sucedió después de allí? Que entonces el cristianismo se convirtió en una religión del Estado. El cristianismo se convirtió en un movimiento político entonces. Y de allí nació entonces lo que nosotros conocemos como lo que en el día de hoy como la Iglesia Católica Romana, de la institución de cuando el gobierno entonces se mezcló con la iglesia, y eso le resultó más efectivo. Le resultó más efectivo porque entonces aquellas personas que servían a Dios fielmente les ofreció riqueza por su servicio al Señor. Aquellas personas que antes eran perseguidas eran fieles. Aquellas personas ahora que se les dio poder no querían perder el poder, no querían perder el prestigio, no querían perder su riqueza. O sea que esa estrategia, la estrategia de perseguir a la iglesia, fue menos efectiva que la estrategia de darle poder a los sacerdotes. Y así sucedió la historia. La iglesia de Esmirna fue una iglesia de mártires. Los cristianos sufrían torturas indescriptibles. Eran desmembrados, arrojados a las bestias, quemados como antorchas humanas. Uno de estos ejemplos fue el pastor de la iglesia de Esmirna. Yo me imagino que este incluso fue el pastor que cuando se le envió la carta al ángel, al pastor de cada iglesia, recibió esta carta que se le envió. Y esta carta la recibió Policarpo en la iglesia de Esmirna. Y Policarpo había sido discípulo del apóstol Juan. Y fue un líder respetado, fue un líder que la historia dice que combatió con las diferentes herejías que se levantaron durante el tiempo que él pastoreó la iglesia de Esmirna. Fue alguien de mucha influencia, fue alguien que recibió esta carta acerca de las persecuciones que venían y fue alguien entonces que vivió estas persecuciones y sufrió el martirio. Se dice que Policarpio tenía 86 años de edad y como siendo la persona de más renombre, de más influencia en Esmirna, pues los movimientos de perseguir la iglesia buscaban a Policarpo y dice que los creyentes le dijeron que se escondiera y él se escondió durante un tiempo, pero luego los soldados lograron capturar a un esclavo al que ellos golpearon hasta que el esclavo le dio el lugar donde se estaba escondiendo Policarpo. Se dice que cuando llevaron a Policarpo, lo llevaron entonces en medio de una gran multitud, incluyendo judíos, y cuando le preguntaron a Policarpo, le dieron la oportunidad a Policarpo de que salvara su vida. Se lo pusieron de una manera que aparentaba ser algún tipo de misericordia por él. Le dijeron, tú eres alguien de mucha edad, niega al Señor, niega a Jesús, maldice al Señor y di que César es el Señor y salva tu vida y vive tus últimos días tranquilo. Eso fue lo que a Policarpo se le ofreció. Sin embargo, la respuesta de Policarpo fue: 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora maldecir a mi Rey y Salvador? Policarpo había sido alguien que fue fortalecido por esta carta que recibió la iglesia de Esmirna. Policarpo fue alguien que no ante su muerte inminente no negó el nombre de Cristo, entendiendo que no hay nada que el mundo tiene que ofrecer que se compare con lo que el Señor tiene preparado. El Señor nunca le había sido infiel a Policarpo. Policarpo le fue fiel hasta la muerte.
Jesús les recuerda entonces a esta iglesia de Esmirna acerca de su victoria y que su victoria, la victoria del Señor Jesús, le daba valor y fortaleza para el momento que ellos también tendrían que enfrentar su propia muerte. Vemos el versículo 11, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al concluir la carta, el Espíritu recuerda, esto no es solamente a la iglesia de Esmirna, a todas las iglesias, a nosotros también, que hay algo peor que la muerte física. La segunda muerte, que es la separación eterna. Esta muerte significa separación para siempre del plan, de las promesas, del amor, de la misericordia y separación de la gracia de Dios para siempre. Cuando Jesús reine sobre la tierra, cuando regrese el Señor a la tierra con sus santos, la palabra dice que Él gobernará al mundo y nosotros seremos sus asistentes en la tierra por 1000 años. Y durante estos 1000 años, Satanás va a ser encadenado, va a estar en cadenas. Pero la palabra nos dice que después de 1000 años, Satanás va a ser dejado en libertad. Y dice que él va a ir a las diferentes naciones, a los diferentes pueblos, y para engañar a la gente, y va a convencer a la gente de levantarse en contra del Cordero. Pero el Cordero vencerá, como dice aquel himno. Pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Pero Satanás, el mundo viviendo en medio del reinado del Señor Jesucristo, de justicia, de paz, de amor perfecto en la tierra, muchos se van a levantar con Satanás en contra del Señor Jesucristo después de estos 1000 años de reino. Pero ya esa será la última rebelión de Satanás en el mundo, porque dice que va a ser vencido y dice que va a ser echado al lago de fuego. Pero también dice que el Hades, el infierno, van a vaciar todos sus muertos. Todos aquellos que el nombre de ellos no fue encontrado en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y estas personas que rehusaron creer en Cristo, dice que también van a ser echados al lago de fuego con Satanás. Y esa es la segunda muerte, que dijimos que es peor que la muerte física, porque es una separación eterna de Dios. Y Jesús promete a nosotros guardarnos de la segunda muerte. Esta es la esperanza que el Señor está proclamando a la iglesia de Esmirna, de no no pasarían por la segunda muerte. Escuché a alguien explicarlo de esta manera y esta persona decía: todo aquel que nace una vez muere 2 veces, pero el que nace 2 veces muere solamente una vez. O sea, aquel que nace solamente una vez, que es el nacimiento natural, que nace de su madre, nace una sola vez, no solamente va a experimentar la muerte física, sino que aquel día que Satanás también será echado en el lago de fuego, va a compartir aquel lugar que no fue hecho para seres humanos, pero por la desobediencia y por el rechazo de la obra de Cristo en el Calvario, que fue hecha por nosotros. Ese será el destino eterno de aquellos que rechacen aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero todos aquellos que hemos nacido 2 veces, que nacimos no solamente un nacimiento natural, sino que como el Señor le explicó a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, todo aquel que es nacido de nuevo, la segunda muerte no tendrá parte ni suerte en su vida. Y esa es la promesa que el Señor le está haciendo a la iglesia de Esmirna. Gloria sea el nombre del Señor. No debemos temer la segunda muerte. Dios nos tiene a nosotros preparados promesas, lugares donde nosotros vamos a compartir con Él. Nosotros vamos a ser parte de la nueva Jerusalén. Nosotros vamos a ser parte de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Nosotros vamos a estar siempre con el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Esa es una promesa gloriosa para nosotros, para su iglesia, para su pueblo. O sea que todo lo que nosotros tengamos que pasar en este mundo, las tribulaciones, las enfermedades, las adversidades, las muertes,
todo eso no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, si no lo conoces, tu destino eterno en este momento es aquel lugar que dijimos con Satanás por la eternidad, después de los 1000 años. Pero todavía estás a tiempo. Mientras haya vida, hay esperanza para dar ese paso, para aceptar y reconocer al Señor, confesar con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Estás a tiempo en el día de hoy de cambiar tu destino eterno. Gloria sea el nombre del Señor. Yo te exhorto que tomes la oportunidad y que tomes la decisión más importante de tu vida. La decisión que tiene consecuencias eternas de cambiar tu eternidad, de estar con Satanás y los demonios y todos los rebeldes que rechazaron la obra terminada de Cristo en el Calvario. Amén. O compartir con Cristo por la eternidad, como es el deseo de Él, que donde Él está, nosotros también estemos. Amén. Es la decisión más importante, es una decisión inminente, una decisión que debe tener prioridad, porque nuestros días en la tierra no están garantizados y cuando se acaban, ya lo que viene al ser humano es juicio. Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El día de salvación, la oportunidad de salvación es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. En aquel lugar ya no habrá ningún rayito de esperanza disponible. Ya toda esperanza estará completamente abandonada y completamente perdida. Yo te exhorto a que tomes esa decisión. Hasta aquí el estudio de la iglesia de Esmirna en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para los que hayan estado compartiendo con nosotros. Le invitamos a que compartan con nosotros el estudio de la palabra. Vamos a seguir con la ayuda de Dios este capítulo 2 de Apocalipsis y vamos a estar estudiando la iglesia de Pérgamo la próxima semana. Dios le continúe bendiciendo.